Mi nombre es María Amarilla y este video va a hablar sobre el trabajo de seminario integrador a las escrituras. En mi trabajo tuve en cuenta los tres aspectos que se pedían en las consignas del modo de interpretación de las Sagradas Escrituras sobre el misterio de la Iglesia o cómo se difunde la palabra de Dios en la Iglesia Católica. Comenzando diciendo que se determina el hecho de la inspiración y de la verdad de las Sagradas Escrituras. Las verdades reveladas por Dios están contenidas y se manifiestan en las Sagradas Escrituras, que estas fueran escritas e inspiradas por medio del Espíritu Santo, que la Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros íntegros del Antiguo y del Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales han sido entregados a la Iglesia. Pero para la composición de los libros sagrados Dios se valió de hombres a los que hizo intervenir para que, utilizando sus facultades y capacidades, orando él mismo en ellos y por medio de ellos como verdaderos autores, pusieran por escrito todo y solo lo que él quería. Para interpretar las Sagradas Escrituras hay que tener en cuenta que quisieron realmente expresar los hagiógrafos, es decir, el autor sagrado, y lo que Dios quiso transmitir por medio de ellos. Para ello hay que tener en cuenta los géneros literarios de su tiempo, su cultura, los modos primitivos de pensar, hablar y de narrar, pero sobre todo debe leerse con el mismo espíritu con el cual fue escrito. Tener en cuenta la tradición viva de la Iglesia y la analogía de la fe. Si hablamos de inspiración, debemos hablar de los criterios para considerar que un libro ha sido inspirado, que son los criterios basados en la sagrada tradición católica, que nos habla de la revelación de Dios por medio de Cristo, que es conservada, delimitada, aclarada y explicada por el magisterio eclesiástico. La tradición y la escritura no son dos fuentes independientes, sino que la tradición transmite la revelación de Dios, la recibe, la comunica a los apóstoles y es expuesta por el magisterio eclesiástico. También está el criterio basado en el derecho de la Iglesia a determinar qué libros han sido inspirados. La Iglesia tiene el derecho de determinar qué libros han sido considerados como inspirados. Por esta tradición conoce la Iglesia el canon de los libros sagrados y la misma escritura y va conociendo en ella más a fondo y se hace intensamente operativa. La inspiración también es un hecho sobrenatural. Solo Dios puede comunicarlo por una revelación, solo Él es el autor. Cristo es el revelador del Padre y acreditó a la Iglesia. Cristo y la Iglesia nos indican la Biblia como cauce seguro e infalible. Las condiciones requeridas en el orden revelado, en los que nos movemos dentro de la hermenéutica, tenemos los modos de interpretación eclesiástica, que son la interpretación directa positiva, cuando el Papa o el Concilio Universal declara formalmente el sentido de un texto escriturístico. La interpretación directa negativa, cuando la Iglesia reprueba como falso el sentido dado a un texto bíblico, y la interpretación indirecta, que es la más difícil de determinar. Por ella se entiende comúnmente lo que la explicación que hace la Iglesia cuando menciona algún texto escriturístico como prueba de una verdad dogmática sin definirlo previamente. También tenemos la interpretación de los padres. Esta es tan real como la analogía de la fe. Hace parte del magisterio ordinario de la Iglesia. Los padres de la Iglesia han reconocido siempre la necesidad en cuanto al eco del sentido de la Iglesia. Su testimonio e interpretación son autoridad en cuanto son eco de la doctrina de la Iglesia. Tal autoridad se representa bajo dos condiciones: una unanimidad de conocimiento y que sea materia de fe y de costumbres. La analogía de la fe se entiende por tal la mutua armonía de las verdades reveladas, en virtud de la cual se ilustran mutuamente, más aún, una no puede contradecir a la otra. Esta analogía de la fe es doble, es bíblica y es católica. Después también habla mi trabajo sobre la reflexión sobre el valor que tiene la palabra de Dios y su correcta interpretación en la vida de fe y en el ámbito de la comunidad, ya sea eclesial o educativa. En esta parte comienza hablando de las Sagradas Escrituras, diciendo que primero hay que hablar de la revelación,
cuando nos encontramos frente a la revelación que Dios hizo a los hombres. No estamos solamente delante de las Sagradas Escrituras, sino que también tenemos que tener en cuenta la Sagrada Tradición. La tradición y la Escritura están estrechamente unidas y compenetradas. Manan de una misma fuente, se unen en un mismo caudal y corren hacia un mismo fin, es lo que nos hace decir la Constitución Dogmática de Iberbun. Y cuando hablamos de la naturaleza de la revelación divina, hacemos referencia a 3 puntos: el diálogo de amistad que entabla Dios, el amor de Dios con los hombres y el modo de revelarse por medio de hechos y palabras. Una pequeña definición de lo que es revelar, que significa sacar del velo, es decir, mostrar algo, que es tan simple como lo que hizo Dios, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Es decir, que el objeto primario revelado es Él mismo. La Sagrada Tradición va a decir que quiso Dios que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Jesús predica el Evangelio y les da el mandato a los apóstoles de transmitirlo a todas las naciones. Ellos lo ponen por escrito para mantenerlo vivo. Los apóstoles nombran a los obispos, dejándoles a cargo el magisterio. Entonces la misión de la Iglesia es clara, es perpetuar la predicación hasta el fin de los tiempos. Esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con ayuda del Espíritu Santo bajo su acción. La Iglesia tiene una comprensión más profunda de las palabras que constituyen la Sagrada Tradición. La tradición y la Escritura van a constituir el depósito sagrado de la palabra de Dios que fue confiado a la Iglesia. El depósito de la fe es un patrimonio para todos los cristianos y el oficio de interpretar auténticamente el depósito de la fe quedará reservada exclusivamente al magisterio de la Iglesia. En su misión de anunciar la palabra de Dios al mundo, la Iglesia anuncia el logos de la esperanza. Su palabra no solo nos concierne como destinatarios de la revelación divina, sino también como anunciadores de la palabra de Dios, porque de ahí surge la misión de la Iglesia. No debe olvidar su carácter misionero. Dice en Verbum Domini que las primeras comunidades sentían que en su fe no les pertenecía una costumbre cultural en particular, sino en un ámbito que concierne por igual a todos los hombres. Por lo tanto, la misión de la Iglesia no puede ser considerada como algo facultativo o adicional a lo eclesial. Necesita redescubrir con urgencia la belleza de anunciar la palabra para que llegue el reino de Dios predicado por Cristo mismo. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente nosotros en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere comunicarnos. En efecto, la eficacia pastoral de la Iglesia y la eficacia espiritual de los fieles depende en gran parte de la fecunda relación entre la exégesis y la teología. También la hermenéutica bíblica conciliar es una indicación para seguir el fruto de la investigación histórico-crítica moderna, que es innegable. Es preciso exigir un estudio análogo de la dimensión teológica de los textos bíblicos. También va a hablar de la fe y la razón con la Escritura, que esta penetrante reflexión nos permite notar que está en juego en la hermenéutica con la que aborda la Sagrada Escritura. Es inevitable la correcta relación entre fe y razón. El sentido literal y el sentido espiritual para la recuperación de una adecuada hermenéutica de la Escritura provienen de una estrecha y renovada de los padres de la Iglesia y de su enfoque exegético. En efecto, los padres de la Iglesia nos muestran todavía hoy una teología de gran valor, porque en su centro está el estudio de la Sagrada Escritura en su integridad. La relación que se da entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es ante todo que el mismo Nuevo Testamento reconoce al Antiguo Testamento como palabra de Dios y acepta, por lo tanto, la autoridad de la Sagrada Escritura del pueblo judío. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es manifiesto en el Nuevo. Es importante pues que tanto en la pastoral como en el ámbito académico se ponga bien de manifiesto esto, la relación íntima entre estos dos testamentos.
Y como licenciado de la carrera de educación religiosa, la mejor manera para difundir la palabra de Dios en nuestra comunidad es, a mí, entender la formación constante, el ejemplo de vida y la respuesta al llamado del Señor de anunciar su palabra. Esto por medio de la catequesis, la formación que podemos brindarle a los catequistas nosotros en nuestras capillas, participar de las lecturas durante la misa, incentivar a los niños a la lectura, en especial a mí que me toca trabajar en primaria, es un constante incentivarles a que lean la Biblia, a que aprendan a buscar un texto, a que puedan explicar con sus palabras lo que entendieron de ese texto que leyeron, ponerlo en contexto también. A ver, ¿qué más? También crear cursos, talleres, seminarios bíblicos para compartir lo aprendido y para las personas que quieran profundizar sus conocimientos sobre las Sagradas Escrituras. Eso más o menos está en mi trabajo en seminario.